Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia.
Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según nos estás escuchando, es una gran bendición el poder estar con usted y compartir un tiempo con Dios en la lectura de la palabra del Señor. Así que vamos a entrar al tema de hoy. Estamos en el segundo libro de los Reyes, estamos en el Antiguo Testamento y el tema de hoy es rendirse a Dios es la mejor opción. Como dije, perfecto, rendirse a Dios es la mejor opción. Quiero introducir este tema diciéndoles que la rebelión es el rechazo a la autoridad. La rebelión puede llegar a ser violenta, aunque también puede no expresarse. La rebelión siempre comienza en el corazón. La rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad. Lea Génesis capítulo 3. Y sigue siendo nuestra ruina. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere someterse a la autoridad de otro, incluso a de Dios sobre todo. Queremos ser nuestros propios jefes, nuestro propio nivel de mando, nuestra propia autoridad. Y esa rebelión en el corazón humano es la raíz de todo pecado. Y lo podemos ver, Romanos 3:23, nos ha destituido, nos ha eliminado de los privilegios de Dios. El ejemplo más claro en la Biblia de la rebelión y sus consecuencias se encuentran en la estructura social humana en 1 de Samuel capítulo 15. El rey Saúl, a quien Dios escogió para dirigir a Israel, se volvió orgulloso. Pensó que sabía mejor que Dios lo que él quería. Escuche esto, lo que él quería de él. Pensó que él sabía mejor. Así que desobedeció las instrucciones directas de Dios. Un ejemplo, 1 de Samuel capítulo 15, versículo 3. Y las reemplazó por sus propias ideas. En vez de seguir las instrucciones de Dios, de destruir todo el botín del campamento enemigo, Saúl se quedó con lo mejor de los animales y la rebelión contra la correcta autoridad de Dios lo acabó, lo aniquiló. Y volvemos a decir, es un tema serio a los ojos de Dios. El profeta Samuel confrontó al rey Saúl con estas palabras. Y es lo que le dijo el profeta: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra del Señor? Una pregunta muy importante. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es más importante que la grosura de los carneros o la grasa de los carneros. Así que hay que recordar siempre que la bendición de Dios llega por la obediencia. Como dije, la bendición de Dios llega por la obediencia. Cada corazón humano germina la semilla de la rebelión en lo más profundo. Nos gusta luchar por nuestros derechos y cuando creemos que alguien no respeta nuestros derechos, nos rebelamos. Aprender a cuidar la autoridad es una forma de evitar la rebelión. Y aún más allá es encontrar una solución a un problema, en pocas palabras. Así que pensar de forma creativa es otra manera de canalizar nuestra pasión por el cambio hacia vías constructivas. Ofrecer soluciones de forma respetuosa permite a nuestros líderes considerarse como opciones que quizás no habrían podido encontrarse si no fuera por nuestro aporte. Así que tenemos que ir bajo el camino de la sumisión y de la obediencia y jamás por el camino de la rebelión. Puede haber resultados maravillosos que podemos aportar, si nosotros podemos aportar de alguna manera con las acciones de nuestra vida. Miren, lo hago más claro en este caso. La relación de Daniel como funcionario babilónico es un buen ejemplo de cómo mostrar respeto y evitar la rebelión. Puede leerlo. Daniel capítulo 1, versículo 8 al versículo 16. Daniel de alguna forma actuó sabiamente para entrar en el camino correcto de la obediencia, dando resultados perfectos de parte de Dios en su vida para esta nación donde se encontraba, o para esta estructura política en que se encontraba. Y de alguna manera, él respetando todo esto, evitó la rebelión y aportó en gran manera
cosas que no habían sido pensadas por los mismos funcionarios babilonios. A veces aferrarnos a la verdad con frecuencia requiere desafiar a los que tienen autoridad. Así que la rebelión absoluta contra cualquier autoridad, y si es una autoridad establecida formalmente por Dios, rara vez saldremos librados. Escuche esto: la rebelión absoluta contra cualquier autoridad establecida por Dios, rara vez saldremos librados. Jamás olvidemos que será sancionada por Él. Todo lo contrario, Dios va a respaldar. Así que tengamos mucho cuidado. En la Biblia aprendemos que el carácter de Israel y del reino de Judá, en cierto sentido, se vio influenciado potencialmente por sus reyes, porque el papel del rey en el destino espiritual de la nación fue decisivo, y muchos de ellos entraron en rebelión contra Dios. Lo que el rey era, el pueblo lo era también. Si el pueblo estaba en rebeldía, si el rey estaba en rebeldía, el pueblo también. Así que la rebelión del rey era adoptada por la población. En el reino del norte, conocido como reino de Israel, jamás los reyes cerraron filas con Dios. Ahora imagina, ¿qué pasó con la población civil? Esta verdad se aplicó siempre a lo bueno, y en gran escala también lo fue a lo malo. Los reyes eran buenos, el pueblo era bueno. Los reyes eran malos, el pueblo era malo. Ahora escucha, esto es muy importante: en mínima proporción hacia lo bueno, en grandes proporciones hacia lo malo. Porque siempre lo malo los subyugó y no quisieron obedecer a Dios. De los reyes de Israel, de las 10 tribus, nadie quiso subyugarse a Dios de esa manera. Durante los días oscuros del reino del norte y del sur, Dios levantó muchos profetas para advertir a su pueblo. Y de estos 12, hablamos de hablamos del reino del norte. 12 profetas escribieron libros en el Antiguo Testamento que surgieron en este periodo. Y como profeta, su mensaje no solo se refirieron a algún suceso del futuro, sino también a la voluntad de Dios para el presente, de su tiempo histórico. Muchas veces obtuvieron una visión muy definida y qué hacer de inmediato en los sucesos, en su momento histórico, por supuesto. Sin embargo, escuche esto, pero muy pocas veces fueron escuchados. Los profetas fueron ignorados, fueron perseguidos, fueron masacrados, murieron, muchos sufrieron. El mensaje que el profeta dio a su generación a menudo era una combinación de predicciones, de sucesos futuros, de principios espirituales y morales del bien y del mal. Podemos aprender mucho de estos mensajes al siglo XXI. Soltaron una esperanza futura acerca del Mesías para estimular sus corazones a la obediencia, para que entendieran que el Mesías viviría bajo estos principios del bien y del mal que hoy podemos aplicar a nuestra vida, al siglo presente. Estos tiempos presentes son exactamente los mismos tiempos. La historia tiene paralelos. Y podemos deducir que no es tiempo para excusas, no es tiempo para justificaciones, e incluso tampoco es tiempo para echarle la culpa al diablo por todo. Esta es la gran oportunidad para que cada uno de nosotros, a través de esta historia de hoy, comencemos a cerrar fila en torno a la fe, a la verdad de Dios, a los principios eternos, obedecer al Eterno y creer que su plan siempre, escuche esto, siempre será el mejor que el nuestro. Quiero enfocar el tema y digo lo siguiente: el creyente fiel debe ser agradecido con Dios por sus promesas, debe ser agradecido con Dios por sus bendiciones, viviendo bajo el principio de la humildad, coadyuvando con su vida para formar comunidades cristianas sanas espiritualmente. Quiero repetirlo nuevamente: el creyente fiel debe ser agradecido con Dios por sus promesas, por sus bendiciones, viviendo bajo el principio de la humildad y coadyuvando con su vida para formar comunidades cristianas sanas espiritualmente. Vamos a la lectura del día de hoy. Es Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 12. Capítulo 15.
En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Bien, estamos reflexionando en el tema. Qué maravilloso. Y vamos al tema de hoy. Y lo vamos a hacer bajo 3 aserciones espirituales. Siempre lo hacemos. Vamos con la primera aserción y es: Dios quiere integridad. Como dije, perfecto, Dios quiere integridad. La integridad es el cimiento sobre el cual se edifica el carácter. El carácter de una vida semejante a la de Cristo. Si en este cimiento hay fisuras, entonces no soportará el peso de otros atributos propios que Cristo quiere edificar sobre él. 3 preguntas al aire para ti y para mí son estas que quiero que reflexionemos. La primera: ¿cómo podemos ser humildes si carecemos de la integridad para reconocer nuestras propias debilidades? Segunda pregunta: ¿cómo podemos cultivar el amor hacia los demás si no somos totalmente honrados en nuestros tratos con ellos? La última pregunta: ¿cómo podemos arrepentirnos y ser limpios si solo le divulgamos al mentor una parte de la verdad? La integridad está a la raíz de toda virtud. El escritor Lewis destacó que una vez que cometemos un error en una ecuación matemática, simplemente no podemos seguir adelante. Escucha esto muy interesante y muy razonable. Él dice: cuando he incurrido en hacer una suma incorrecta, cuanto más pronto lo reconozca y me detenga y vuelva a reiniciar lo más rápido, es como poder seguir adelante en busca del resultado correcto que busco. De la misma manera, no podemos seguir adquiriendo de manera cabal virtudes y dones y bendiciones hasta que en primer lugar hagamos de la integridad el cimiento de nuestras vidas. En algunos casos, posiblemente, tal vez requiera que pasemos por el doloroso proceso de arrancar el cimiento actual edificado sobre el engaño, edificado sobre la falsedad. Para reemplazarlo, hay que hacerlo piedra por piedra. Una vez logrado el cimiento de integridad, las cosas cambiarán. Sin embargo, no es fácil, pero sí se puede hacer. Definitivamente sí se puede hacer. Hoy vamos a analizar una lección importantísima de este tema en la vida de Azarías, el rey de Judá, quien intentó vivir para Dios, pero su falta de integridad le llevó al fracaso por el camino de una enfermedad incurable hasta llevarlo a su misma muerte. Si nosotros leemos Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 4, aquí vamos a encontrar una situación en la que el pueblo de Israel aún no había abandonado del todo su práctica religiosa, que incluyen el uso de lugares altos para la realización de sacrificios, o centros de adoración paganos, donde se ofrecían sacrificios. La presencia de estos lugares altos es un tema recurrente en la Biblia.
y en este tiempo histórico, ya que prevaleció como una práctica extendida en las culturas antiguas. La traducción de este versículo nos muestra el hecho de que aunque las cosas habían cambiado en términos de gobierno, entre comillas, y liderazgo, el pueblo seguía aferrado a sus tradiciones antiguas, paganas, sin considerar un cambio, sin considerar que era un tiempo de reiniciar. Si cambiaba el régimen político, podía reiniciar todo un sistema. Así que no fue posible hacerlo. Estos lugares altos eran sitios localizados en las colinas más elevadas. Los que se hacían altares, en estos se hacían sacrificios, en estos se hacían servicios y cultos a dioses paganos y ofrecían sacrificios en su nombre, a veces hasta en el nombre del Señor mismo, del Eterno. Muchas poblaciones, tanto israelitas como paganas, utilizaron estos lugares como foco central de su religión o de su fe. Los lugares altos también eran santuarios donde se adoraba a las deidades más importantes, tales como Baal, Astarte, y ¿sabe qué? También incluía Yahweh. Para algunas personas era considerado el lugar donde los dioses descendían del cielo para encontrarse con los humanos. Escuchen esto tan interesante. Y Dios prohibió la práctica de utilizar estos lugares altos en varias ocasiones. Dios lo prohibió. No estaba de acuerdo. Lea Levítico capítulo 26. Capítulo 26, versículo 30. Así que algo importante que tenemos que aprender hoy de Azarías es lo que dice Segunda de Reyes 15:3. Hizo lo recto en los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. ¡Qué hermoso! Pero ¿qué está pasando? Sí hizo lo recto delante del Señor, pero los ídolos, los lugares altos, no mandó a quitar. Él trató de vivir una vida de integridad para Dios, en su persona, pero en su liderazgo no. Y eso se le llama falta de integridad. Es necesario comprender la importancia de permanecer fieles y leales a las enseñanzas de Dios, tanto en nuestra vida personal y todo lo que tenga que influir con nuestro entorno, nuestro liderazgo. A pesar de que vivimos en una época de constante cambio, debemos estar dispuestos a aceptar los cambios que vienen de Dios y abandonar las tradiciones que nos alejan de su camino. Es fácil aferrarse a nuestras antiguas costumbres y continuarlas durante años, pero es importante recordar que Dios prohíbe cualquier cosa que pueda distraernos de nuestra relación con Él. Este pasaje nos recuerda de mantenerse en el camino de Dios. Y para lograrlo se requiere dos cosas: disciplina y dedicación. Si no existen, no se logra. Azarías, también llamado como Usías, el rey Usías, fue un rey de Judá durante 52 años, escuchen. Y él reinó en el siglo VIII antes de Cristo. Fue descrito como un hombre recto y piadoso que hizo lo que era recto a los ojos de Dios. Pero a pesar de esto, al final de su vida, cayó en la tentación de la idolatría. Dejó los centros de adoración, buscó rectamente al Señor, pero esas cosas que estuvieron allí, estuvieron tentándole y esperándole, y al final de su vida, declina hacia ese sistema de adoración, lo reconsidera como algo importante, y comenzó a ofrecer sacrificios a ellos. Y es más, algo que culminó ya fuertemente sobre su vida es que lo vio tan particular el servir a los dioses, que él pensó que lo mismo podía hacer, de venir a la casa del Señor, ofrecer incienso en el templo de Dios como si fuera un sacerdote. Esto es un acto que solo debía ser hecho por los sacerdotes, y estos eran consagrados para esto. No nada más era así al vapor, no. El sacerdote intentó impedirle que no lo hiciera, pero el rey Azarías o el rey Usías se enojó y Dios lo castigó por su desobediencia. En el tema de hoy, la Biblia revela que Dios castigó al rey Usías, el rey Azarías, como decimos, con lepra. La lepra era una enfermedad temida en la antigüedad, ya que se consideraba una maldición divina. No solo era una enfermedad desfigurante y dolorosa, sino también era contagiosa. Esto significó que el rey Azarías debía separarse de su familia, debía que separarse de su comunidad,
para evitar que otros contrajeran la enfermedad. Y en consecuencia, su hijo Jotán asumió el mando y el rey Azarías vivió en una casa separada hasta su muerte, porque él estaba leproso. La historia de Azarías nos muestra que incluso los más piadosos y justos pueden caer en la tentación. Y si no son, pueden arrastrarlo a la ruina. Es necesario considerar que el poder y la riqueza no puedan nublar nuestro juicio y debemos ser cuidadosos de no ser seducidos por un comportamiento no ético o un comportamiento ilegal. Además, el castigo divino que recibió el rey no solo es un recordatorio de la importancia de seguir las enseñanzas de Dios, sino también con humildad. Es fácil caer en la trampa de creer que somos intocables y no querer escuchar nuestros mentores espirituales. Si ellos tienen la razón, hay que saber escucharlo, porque por algo están allí. Dios no tiene nada improvisado, Dios todo lo tiene bajo control y ningún líder en ninguna iglesia está enlazado por mera casualidad. Dios los tiene allí estratégicamente y eso lo tienes que entender y tienes que escuchar lo que digan. Y si le está diciendo a Usías o a Azarías, no lo hagas, no hagas eso, simplemente hay que obedecer, no hacerlo, porque tienen las razones justificadas como líderes. Vendrán acciones negativas que pueden traer serias consecuencias, como el caso del rey Azarías. Sin embargo, la lepra que sufrió el rey Azarías muestra que incluso los más poderosos y exitosos no son inmunes a las consecuencias de sus acciones. Este versículo nos enseña que no debemos tomar las cosas de Dios como un pasatiempo religioso, sino que debemos ser cuidadosos de nuestras acciones, cuidadosos de nuestras actitudes. La humildad y la obediencia son fundamentales para mantener nuestra relación con Dios, una relación que se mantenga viva y enriquecedora. Miren, debemos esforzarnos por hacer lo correcto en todo momento y evitar caer en la tentación de pensar que lo que hacemos no tiene consecuencias. El rey Azarías cayó en la tentación de ofrecer incienso en el templo, algo que solo los sacerdotes lo tenían que hacer y ellos consagrados lo hacían. Ahora, Dios castigó al rey por su desobediencia y por considerar que él estaba por encima de las leyes y de las normas establecidas por Dios respecto al culto, respecto a la adoración. Nadie por encima de Dios, nadie por encima de sus principios, nadie por encima de su palabra, que nos quede muy claro. Nada está por encima de la palabra. Vamos con la sección de 2 y es vida corta y tragedia sin Dios. ¿Cómo dije? Vida corta y tragedia sin Dios. ¡Wow! Miren, en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 8, se menciona al rey Zacarías. Zacarías era hijo de Jeroboam, quien reinó sobre Israel durante 6 meses. ¿Cuánto tiempo duró Zacarías? 6 meses. Para entender mejor este pasaje, es necesario conocer el contexto histórico y político de la época en que se desarrolla este relato en este momento. La región estaba dividida en 2 reinos, el reino de Israel, 10 tribus, el reino de Judá, al sur, formado por 2 tribus. Israel estaba gobernado por una dinastía distinta a la de Judá, y ambos reinos tenían relaciones tensas debido a cuestiones religiosas y políticas, definitivamente. Jeroboam fue el primer rey de la dinastía de Israel, de las 10 tribus, y tenía una preocupación constante por mantener su poder en el trono. Y para lograr esto, estableció cultos religiosos a dioses distintos de Yahweh. El Dios de Israel, porque era el verdadero Dios, también ordenó la creación de 2 lugares de culto en Betel y en Dan, norte y al sur del territorio de Israel, o del territorio del reino del norte. Y ahí se colocaron becerros de oro. ¿Para qué eran esos becerros de oro? Para que los adoraran en lugar de Yahweh. Escuche esto. Así que el rey Zacarías fue el último rey de esa dinastía de Jeroboam. Había sido rey durante 41 años Jeroboam. Pero su último de la dinastía solo fue 6 meses. Escuche esto. De acuerdo con las escrituras, Zacarías no hizo nada por alejarse de los pecados de su padre. Y él mantuvo prácticas religiosas y políticas establecidas por él nefastas.
Como resultado, su reino fue breve. La historia de Zacarías es un ejemplo de cómo el poder y la ambición pueden llevar a los líderes a apartarse de Dios y de su voluntad. Y en lugar de gobernar según los principios divinos, según los principios del Eterno, Zacarías siguió las prácticas establecidas por su padre y se enfocó en mantener su posición en el trono. Así que reflexiona esto tan interesante. Una vida sin Dios es un conjunto de horas perdidas. Escucha, esto es muy importante. Una vida sin Dios es solo un conjunto de horas perdidas o un grupo de horas perdidas. Su reinado fue breve y posteriormente gran parte del territorio que formaba el reino de Israel fue conquistado y ocupado por los asirios. Esta derrota, esta pérdida de poder se relaciona directamente con la falta de fe, con la falta de compromiso con Dios por parte de Zacarías y su familia. En nuestra vida diaria podemos aplicar esta enseñanza siendo líderes justos y fieles al Eterno, fieles a Dios, siguiendo sus principios, siguiendo sus valores para tomar decisiones y para Por eso muchas familias son breves, se fracturan. Hay muchas familias disfuncionales porque falta esos principios del cielo. En realidad, ese es el problema, porque muchas familias sucumben, se fraccionan, son disfuncionales. Es importante recordar entonces que la autoridad y las ambiciones personales no deben ser el centro de nuestras acciones, sino el amor a Dios hacia los demás. Es el amor a Dios y el amor hacia los demás. Uno jala al otro. Es probable que Zacarías viera la fidelidad a las prácticas establecidas por su padre como la clave para mantener su posición en el trono de Israel. Pero sin embargo, esto lo llevó a alejarse de Dios. En vez de seguir la práctica de su padre, lo llevó a alejarse de Dios y de su voluntad hacia la voluntad de Dios, lo que a su vez resultó a la pérdida de poder, porque él a los 6 meses sucumbió y perdió su territorio para el reino. Vinieron los asirios y lo tomaron. Los asirios se posesionaron. Ahora, la pregunta al aire para ti y para mí es: ¿cómo puede este tema de hoy ayudarnos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo te puede ayudar a ti? ¿Cómo me puede ayudar a mí? Al reflexionar sobre la brevedad del reinado de Zacarías y las consecuencias de su falta de compromiso con Dios, podemos aprender la importancia de mantener nuestra fe y nuestra lealtad al Eterno. Debemos buscar siempre la guía de Dios en nuestras decisiones, en nuestras acciones, y ser constantes en nuestra búsqueda de su voluntad para nuestras vidas. Ver qué es lo que realmente Dios quiere para mi vida y ir sobre ese camino, ir sobre ese rumbo. Bien, vamos con la aserción 3 y es: Dios cumplirá su palabra. Como dije, perfecto, Dios cumplirá su palabra. Dios mismo es el agente soberano de toda la historia, y en lo particular de esa historia que estamos tratando. Es soberano en tu historia personal y es soberano en mi historia personal. La palabra de Dios será la causa de la historia. Escuches, Jehú fue ungido rey. Él fue el único rey del norte en ser ungido por el profeta de Dios. El rey Jehú fue elegido para vengar la sangre de esos profetas malvados y asesinados. Escuche esto: así, de esa manera como Dios usó a ese hombre para un plan, Dios puede usar tu vida para un plan. Dios puede traer tu vida para su propósito. Claro está, nuestro corazón debe ser perfeccionado y no debe ser un corazón tal como el de Jehú, sino un corazón maravilloso en Dios, un corazón que está dispuesto a buscar al Señor. ¿Escuchó eso? Bien, escuche esto muy interesante. No obstante, debido al celo y al rigor que demostró este rey, supuestamente por la creencia, encontraremos que no fue efectivo, porque no era así de acuerdo como lo tenía, como él lo había planeado, como lo estaba viviendo, sino era conforme al plan de Dios. Dios le dijo a Jehú, aquí encontramos en la parte final que Jehú era un hombre de mucho celo, de mucho rigor, queriendo cumplir lo que Dios le había dicho. Además, él demostró
su intención por erradicar el balismo en este territorio. Y la ejecución de los juicios divinos sobre la casa de Acab, él los llevó a cabo porque Dios lo puso hacia adelante. El Señor lo recompensó con la promesa de que sus hijos se sentarían sobre el trono de Israel a lo largo de 4 generaciones. Esta parte de la escritura está haciendo como una remembranza. No hay una continuidad histórica, sino es una remembranza. Porque Dios te va a afirmar aquí que realmente Él cumple su palabra. Ya no está Jehú, ya Jehú se fue. Pero Zacarías es descendiente de Jehú. Es la 4ª generación. Escuche esto. Así que el Señor, de alguna manera, para agradecer el trabajo de Jehú, le dijo que lo iba a recompensar con la promesa de que sus hijos se sentarían sobre el trono de Israel a lo largo de 4 generaciones. Esta promesa se cumplió en los descendientes de Jehú. ¿Quién eran esos descendientes de Jehú? Escucha, esto es muy interesante. Era Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías. Zacarías fue el último. Escuche. La vigencia de la palabra del Eterno terminó cuando fue asesinado Zacarías, alrededor del año 791 antes de Cristo. Por lo tanto, la dinastía de Jehú reinó sobre Israel por unos 114 años. Es decir, Dios cumplió su palabra perfectamente. Así tal como se lo dio a Jehú, vinieron sus 4 hijos, sus 4 generaciones, a las que Dios había dicho que iba a dejar gobernar, y de esa manera se extingue el compromiso con Dios. Es más, quiero decirle que de aquí se extingue el reino del norte, el que es llevado cautivo por los asirios, y se pierden entre la historia de esta manera. Dios cumple su palabra, Dios espera en corazones conversos, Dios espera en cambios de actitud, cambios de planes, y no se dan. Así que simplemente Dios cumplió, ellos no cumplieron, se concluye la promesa. En este pasaje bíblico podemos ver el cumplimiento de una promesa de Dios a Jehú, quien había sido ungido como rey de Israel para eliminar la adoración de Baal, acabar con la dinastía de Omri. Jehová ya le había ungido a Jehú, ya le había también anunciado a Jehú que su linaje sería bendecido por 4 generaciones. Lo bendice Eliseo, le da la palabra a través de Eliseo, y ahora aquí está el cumplimiento. Segunda de Reyes 15:12 nos muestra precisamente que el Señor cumplió con esa palabra. Lo más triste es que Dios cumple con su palabra, pero el ser humano muchas veces no está dispuesto a cumplir con Dios. Además, debido a la dureza de su liderazgo, Jehú no era un personaje bíblico que fuera conocido por su espiritualidad o su apego a Dios. No. Pero esto es precisamente lo que hace que la profecía sea aún más notable. Jehová no está limitado por las debilidades humanas. Escuche esto. Él puede trabajar en personas que a primera vista pueden parecer poco prometedoras. Y en este caso, Jehú fue ungido y fue usado por Dios para cumplir sus propósitos en este momento histórico. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta? Para nosotros este pasaje debe ser una fuente de inspiración. A veces podemos sentir que estamos muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Las luchas personales nos impiden ser usados por Él. Pero escuche esto. La historia de Jehú nos demuestra que Dios es capaz de usar incluso a las personas más inesperadas para lograr sus objetivos. Si seguimos buscando a Dios y dejando que Él nos guíe, podemos tener la confianza de que somos capaces de cumplir la promesa que Él tiene para nuestra vida, que Él será capaz de hacerlo si nosotros cumplimos con la parte que nosotros nos toca, porque se conjugan 2 cosas, la parte humana y la parte sobrenatural. Wow. Así que Dios usa personas ordinarias para cosas extraordinarias. Escuche esto. Dios nos muestra cómo cumple fielmente sus promesas aquí. Incluso aquellas que parecen imposibles, difíciles de cumplir. El tema de hoy nos invita a confiar en que Dios está presente y Él puede usar incluso aquellos que consideramos poco importantes
o poco factibles para coadyuvar a la solución de ciertos problemas. No sabe, no puede, no sabe qué. Dios sí puede hacer. Sabemos el plan de Dios. Dios es muy infinito. Es muy infinito. Quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. Podemos ser humildes ante Dios cuando recordemos que Él es el Señor de la vida y que todo lo que tenemos viene de Él. Si olvidamos la intención inicial en el camino de la fe, es probable que nos volvamos soberbios y podamos tropezar. Un creyente fiel con madurez va a reconocer su área débil e irá por la voluntad y la gracia del Eterno. Quiero repetirlo nuevamente. Podemos ser humildes ante Dios cuando recordemos que Él es el Señor de la vida y que todo lo que tenemos viene de Él. Si olvidamos la intención inicial en el camino de la fe, es probable que nos volvamos soberbios y podamos tropezar. Así que un creyente que es fiel y que vive con madurez, siempre va a reconocer que hay un área débil en su vida y siempre va a ir en pos de hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto que la gracia del Eterno le va a acompañar siempre. ¡Wow! Bien, pues fue una alegría poder compartir con ustedes esta palabra. Les envío un abrazo a la distancia y bendiciones. Les invito a que reflexionen en este importante tema de esta canción. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a
a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amar